Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. David significa el amado, fue el segundo rey de Israel. Es un personaje de la Biblia. Su vida y obra se describen en los libros de Samuel y las Crónicas, mientras su ancianidad y su muerte se narran al comienzo de Primera de Reyes. David perteneció a la familia de Isaí o Jesé, de la tribu de Judá. En la Biblia, David es considerado como un rey justo, valiente, apasionado, guerrero, músico y poeta, pero no exento de pecados. En este capítulo se describe el pecado de David al ordenar a Joab a que hiciera un censo del pueblo de Israel, como se menciona en 2 de Samuel de la siguiente manera. Dios Yahvé volvió a encenderse en ira contra los israelitas e incitó a David contra ellos, ordenándole que hiciera un censo de Israel y Judá. Entonces el rey ordenó a Joab, jefe del ejército que lo acompañaba, diciéndole: recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz el censo de la población, para que yo sepa cuántos habitantes hay. Pero Joab respondió al rey: que Dios, el Dios de su majestad, aumente su pueblo 100 veces más de lo que es ahora, y que su majestad viva para verlo, pero ¿para qué desea su majestad hacer un censo? Sin embargo, la orden del rey se impuso a Joab y a los jefes del ejército, y por lo tanto, Joab y los jefes del ejército se retiraron de la presencia del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Atravesaron el río Jordán y comenzaron por Aroer y por la ciudad que está en medio del valle en dirección a Gad y Jazer. Después fueron a Galaad y a Cades, en el país de los hititas. Llegaron luego a Dan y desde Dan dieron la vuelta por Sidón. Después fueron a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y los cananeos, hasta salir al sur de Judá, a Beerseba. Al cabo de 9 meses y 20 días, y tras haber recorrido todo el país, llegaron a Jerusalén. Joab entregó al rey cifras del censo de la población, y resultó que había en Israel 800,000 hombres aptos para la guerra, y 500,000 en Judá. Pero David se sintió culpable por haber hecho el censo de la población, y confesó a Dios: he cometido un grave pecado al hacer esto. Pero te ruego, Dios Todopoderoso, que perdones ahora el pecado de este siervo tuyo, pues me he portado como un necio. A la mañana siguiente, cuando se levantó David, dijo Dios Yahvé al profeta Gad, vidente al servicio de David: ve a ver a David y dile de mi parte que le propongo 3 cosas y que escoja la que él quiera que yo haga. Gad fue a ver a David y le preguntó: ¿qué prefieres? ¿7 años de hambre en el país? ¿3 meses huyendo tú de la persecución de tus enemigos? ¿O 3 días de peste en el país? Piensa y decide ahora lo que he de responder al que me ha enviado. Y David contestó a Gad: estoy en un grave aprieto. Ahora bien, es preferible que caigamos en manos de Dios, pues su bondad es muy grande, y no en manos de los hombres. Entonces mandó Dios Yahvé una peste sobre Israel, desde aquella misma mañana hasta la fecha indicada, y desde Dan hasta Beerseba murieron 70,000 personas. Y cuando el ángel estaba a punto de destruir Jerusalén, le pesó a Dios aquel daño, y ordenó al ángel que estaba hiriendo al pueblo: basta ya, no sigas. En aquel momento, el ángel de Dios se encontraba junto al lugar donde Araúna, el jebuseo, trillaba el trigo. Y cuando David vio al ángel que hería a la población, dijo a Dios: yo soy quien ha pecado, yo soy el culpable. Pero ¿qué han hecho estos inocentes? Yo te ruego que tu castigo caiga sobre mí y sobre mi familia. Aquel mismo día, Gad fue a ver a David y le dijo que levantara un altar a Dios Yahvé en el lugar donde Araúna, el jebuseo, trillaba el trigo. Entonces David fue a hacer lo que Gad le había dicho por orden de Dios.
Araúna estaba mirando a lo lejos cuando vio que el rey y sus servidores se dirigían hacia él. Entonces Araúna se adelantó e inclinándose delante del rey, le dijo: ¿A qué se debe la visita de su majestad a su criado? David respondió: quiero comprarte el lugar donde trillas el trigo, para construir allí un altar a Dios, a fin de que la peste se retire del pueblo. Y Araúna le contestó: tome su majestad lo que le parezca mejor, y ofrezca holocaustos. Aquí hay toros para el holocausto, y los trillos y los yugos pueden servir de leña. Todo esto se lo doy a su majestad. Además, Araúna exclamó: ojalá su majestad pueda complacer a Dios. Pero el rey respondió: te lo agradezco, pero tengo que comprártelo todo, pagándote lo que vale, pues no presentaré a mi Dios holocaustos que no me hayan costado nada. De esta manera, David compró aquel lugar y los toros por 50 monedas de plata. Y allí construyó un altar a Dios Yahvé y ofreció holocaustos y sacrificios de reconciliación. Entonces Dios atendió las súplicas en favor del país y la peste se retiró de Israel. Esta narración de 2 de Samuel capítulo 24 también la encontramos en 1 de Crónicas capítulo 21. En estos capítulos se describe el pecado de David al ordenar a Joab a que hiciera un censo del pueblo. David se da cuenta de que calcular la fuerza de Israel sobre la base del número de guerreros, como hacían otras naciones, era violar la relación de Israel con Dios Yahvé, en quien residía su verdadera fuerza. Pero ¿provocó Dios que David pecara? En 2 de Samuel nos dice que Dios Yahvé volvió a encenderse en ira contra los israelitas e incitó a David contra ellos, ordenándole que hiciera un censo de Israel y Judá. Pero en 1 de Crónicas dice: Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. La Biblia no dice por qué Dios estaba enojado con el pueblo de Israel. El motivo exacto de su ira no se explica. Pudo haber sido por el apoyo que le dieron a las rebeliones de Absalón y Seba, o quizás depositaron su seguridad en lo militar y en la prosperidad financiera, y no en Dios, como lo hizo David. Dios trató con la nación entera de Israel a través de David, que dio un ejemplo del pecado de orgullo de la nación. Un censo sumaba a los conscriptos para el ejército. La tierra ahora estaba en paz, así que no había necesidad de alistar las tropas. Israel había extendido sus fronteras y se había convertido en un poder reconocido. El pecado de David estuvo en contar a la gente para así poder vanagloriarse del tamaño de su nación y de su ejército, su poder y su defensa. Al hacer esto, puso su fe en el tamaño de su ejército y no en la habilidad de Dios para protegerlos sin importar su número. Hasta Joab sabía que llevar a cabo el censo no era correcto, pero David no escuchó su consejo. El corazón de David siempre fue sensible hacia Dios. Se convencía de su pecado y se arrepentía con prontitud, cualidades que le ganaron el reconocimiento divino que aparece en Primera de Reyes. Después del pecado, Dios le dio a David 3 alternativas. Cada una era una forma del castigo que Dios le había dicho que podían esperar si desobedecían sus leyes: enfermedad, hambre, guerra. David escogió sabiamente la forma de castigo que provenía más directamente de Dios, pues David sabía cuán brutales y crueles podían ser los hombres en la guerra, y además conocía la gran misericordia de Dios. También las 3 plagas indican que Dios no solo estaba descontento con David, sino disgustado con toda la nación. En conclusión, este relato sobre el censo del pueblo y la peste es bastante confuso, pues inicialmente el relato que proviene del libro de 2 de Samuel no nos dice qué llevó a encenderse la ira de Yahvé contra el pueblo de Israel, pues el texto no nos menciona de manera literal el motivo de la ira de Dios. Hasta este punto solo podemos especular y pensar que el pueblo comenzó a realizar actos contrarios a las leyes de Dios. Por otro lado, es contradictorio lo que nos menciona el libro,
que Dios, lleno de ira, incitó a David para que pecara con el acto de realizar el censo. Este pecado llevaría a que Dios tuviera una excusa para castigar al pueblo, de este modo usando al ángel de Dios Yahvé, el cual sería el ángel de la peste y el exterminio, mandando una peste sobre el pueblo, que exterminó a 70,000 hombres. Es contradictorio que Dios incite a David a cometer pecado para tener la excusa de castigar al pueblo. Por tal, el autor del libro de Crónicas trató de acomodar este hecho. Los libros de Samuel se compusieron después del año 929 a.C. y los libros de Crónicas se compusieron entre los años 300 y 200 a.C. El libro de Samuel, dada su antigüedad, es más original y fue primero que el libro de Crónicas. Pero el autor de Crónicas quiso conciliar la tradición y quitarle culpabilidad a Dios. Por tal, cambió el motivo que hizo pecar a David. En esta ocasión nos menciona el autor de Crónicas que fue Satanás el que se levantó contra Israel e hizo pecar a David. De este modo, Satanás logró que Dios se levantara contra su propio pueblo y exterminara a parte de ellos. Esta explicación es la conclusión de la que podemos sacar al estudiar los libros, pero igual hay que tener en cuenta que el libro de Samuel, por ser mucho más antiguo, es el que nos muestra un contenido más cercano a la verdad, aunque sigue siendo muy confuso el relato de Segunda de Samuel para muchos estudiosos de la Biblia. En Segunda de Samuel también nos dice que las cifras del censo de la población tuvo como resultado que había en Israel 800,000 hombres aptos para la guerra y 500,000 en Judá, mientras que en Crónicas la cuenta del número del pueblo había en Israel 1,100,000 que sacaban espada y en Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín. Esta cifra de Segunda de Samuel es más pequeña que el total de Crónicas, pero lastimosamente hay muy poca información sobre cómo fue llevado a cabo el censo. No es posible explicar el porqué de la diferencia.